Buenas tardes, mis queridos amigos y amigas. Bienvenido un día más al canal La Voz del Desierto con Antonio Pizarro. Hoy día tenemos un tema que va a ser de interés. Vamos a estudiar hoy día profecías. El tema de hoy día se llama las trompetas apocalípticas, parte uno, y después el próximo tema va a ser las trompetas apocalípticas, parte 2. La verdad, hermano, que el libro Apocalipsis es un libro emocionante. En primer lugar, vamos a poner algunas cositas, ¿cierto? Como con relación para que podamos entender. En el Antiguo Testamento, Dios había mandado a Moisés a construir dos trompetas. Vamos a ver para qué se ocupaban los toques de trompeta, para que nosotros podamos entender las trompetas del Apocalipsis, qué se trata cada una de ellas. Aquí en Número capítulo 10 y el versículo 10.1 dice lo siguiente ahí la palabra de Dios. Y Jehová habló a Moisés, diciendo, hazte dos trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación. Aquí había cierto una razón. Se tocaban las trompetas cuando había que alertar, había que, como dice acá, convocar la congregación para hacer mover el campamento. Los cuales dice la tocarán, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Más dice, cuando la tocaren solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes. Habían varios toques de trompeta, una era para congregarse, la otra era para llamar a los príncipes. Pero también había una tercera. También la tocaréis como alarma. Entonces también los toques de trompeta era para convocar el pueblo, era para llamar a los príncipes, pero también de alerta, si se acercaba algún enemigo. Por eso hoy día vamos a estudiar el libro Apocalipsis, cómo Dios está hoy día, ha estado tocando hace tiempo ya las trompetas. Recuerden que el libro Apocalipsis dice Juan cosas que eran, que son y serán. Ya el toque de trompeta vamos a ver que se están tocando ya desde que el Señor Jesucristo vino a la tierra, son espacios largos de tiempo. Y ahora sí que vamos a ir al libro de Apocalipsis. Vamos a ir al libro de Apocalipsis en el capítulo 8. Ahí vamos a leerlas y vamos con la ayuda del Señor, de su Espíritu Santo, comprenderla, porque la palabra de Dios se autointerpreta sola, ¿ya? Los toques de trompeta tienen muchas cosas similares. Como vamos a ir leyendo nosotros, se afecta la tercera parte de algunas cosas que el Señor menciona acá. Apocalipsis capítulo 8 y el versículo 6 dice, y los 7 ángeles, 7 mensajeros de Dios, tenían 7 trompetas y se pusieron a tocarla para alertarte a ti, a mí, para que veamos los tiempos que estamos viviendo, cómo estamos llegando a los tiempos finales de este mundo, ¿ya? El Señor nos está llamando para que estemos alerta. Vamos a ver la primera trompeta. Dice el versículo 7, el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre y fueron lanzados sobre la tierra y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Vamos a notar nosotros, mis queridos hermanos, que casi todas las trompetas afectan la tercera parte. Vamos a ver nosotros, con la ayuda del Señor, qué significa la tercera parte, porque estas toques de trompetas son simbólicas, ¿ya? Porque el Señor no se puede enojar simplemente con la tercera parte de la naturaleza, sino que aquí hay algo bien, bien grande envuelto, que la tercera parte, según la Escritura que vamos a leer, representan los que son hostiles ante el mensaje de Dios. Las personas que se han opuesto de manera hasta con leyes de muerte para perseguir a los cristianos, y también los que han engañado de manera sutil. Son los que siguen el camino del diablo. En Apocalipsis capítulo 12 y el versículo 3, dice lo siguiente. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón, escarlata. Tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cabezas 7 diademas. Versículo 4 dice, su cola arrastra, y aquí lo que yo quiero que siempre ustedes presten atención, el diablo,
con su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo. En el lenguaje bíblico las estrellas significan ángeles. En los cielos el diablo logró engañar la tercera parte de los ángeles de Dios, que hoy día son los demonios. Por eso los toques de trompeta, cuando habla acerca de la tercera parte, está hablando de lo que el diablo ha logrado engañar acá en la tierra. Ahora, si notamos nosotros acá, dice la escritura que cuando se toca, esta primera trompeta, es lanzado desde el cielo granizo, fuego mezclado con sangre. Y interesante que afectó la tercera parte de los árboles y se quemó. Ahora, los árboles no están en oposición a Dios. Recuerden ustedes que esto es simbólico. Dios no puede enojarse con la naturaleza porque la naturaleza no se opone a Dios. Sino que acá los árboles representan al pueblo de Israel. Aquí los árboles representan al pueblo de Israel. ¿Y por qué? Porque que resulta que hay una semejanza bien interesante. Jesucristo comparó como árbol también muchas veces Israel, como una higuera que no daba fruto. Pero algo bien especial. Los árboles necesitan dos cosas y eso el Señor se lo había entregado únicamente a su pueblo. Para que un árbol esté vivo, necesita dos cosas. Necesita el agua y necesita el sol. Esas son las dos cosas que necesita en especial los árboles y como también nosotros los seres humanos. El agua espiritual que el Señor le dio y la luz espiritual mediante los profetas, ellos la tenían. ¿Y por qué ellos ahora se transforman en opositor de Dios y toman el camino del enemigo? Porque ellos rechazan el mensaje del Señor Jesucristo. El Evangelio de San Juan dice, vino a los suyos y los suyos lo rechazaron. Así que los árboles acá representan a Israel. Israel fue hostil, gran parte, no dice el 100%, dice una tercera parte. Porque gran parte del pueblo de Dios no aceptó el mensaje del Señor Jesucristo. Vamos a leer ahora el segundo toque de trompeta. Vamos a ver que el toque de trompeta son organismos, imperios que se han opuesto de manera sobresaliente y de manera asesina ante la iglesia que fundó Cristo. Versículo 8 dice, el segundo ángel tocó la trompeta, nuevamente en alarma, ¿ya? Y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar. Y mira lo que dice a continuación, la misma el porcentaje. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar. Y la tercera parte de las naves fue destruida. Aquí nuevamente aparece, dice la escritura, que cae una gran montaña. En el lenguaje bíblico, las montañas representan reino, ¿ya? Aquí en Apocalipsis 17 y el versículo 9, en el lenguaje profético, las montañas representan reino. Dice acá el 17:9, esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes. Aquí se habla de montes, sobre los cuales se sienta la mujer. Ahora, ¿qué son estos montes? Son 7 reyes. Esta es otra profecía, pero yo quiero que para que veamos el lenguaje profético. Los montes representan reino. Díganme ustedes, según la historia, después que los judíos se opusieron al mensaje de Dios y reciben su juicio en el año 70, esto es interesante, que el fuego y todo esto es cuando Jerusalén es destruida en el año 70 por los ejércitos romanos y se les destruye el templo, el cual no se ha podido construir hasta el día de hoy. Esta montaña es el imperio romano, porque después de los judíos, los que se opusieron grandemente al mensaje de Dios, tomando el lugar como los ángeles caídos y el opositor Satanás, fue el imperio romano. Pero pasado el año 1700 después del Señor Jesucristo, el imperio romano cae, se derrumba, se fragmenta el imperio romano. Pero es interesante que dice la escritura acá que esta montaña se precipitó en el mar. El mar representa la humanidad y se convirtió como en sangre, porque después las tribus bárbaras lucharon contra el imperio romano, los hunos, para ir debilitando el imperio. Versículo 9 dice, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, seres humanos, en las guerras mueren seres humanos. Y la tercera parte de las naves fue destruida. Las naves, en los tiempos bíblicos, como hoy día las naves, los barcos comercializaban, llevaban especies de un lugar a otro. También con lo que había del imperio romano se afectó el comercio. De las guerras también se afecta, ¿cierto?, la parte económica del mundo existente, ¿ya?
Muy bien. Los árboles Israel, porque tenían el agua y tenían la luz de Dios, ¿ya? Vamos a ver el tercer toque de trompeta, ¿ya? Recuerden que el toque de trompeta están siendo enviados a los organismos que se han opuesto al mensaje de Dios. Pero interesante acá en el versículo 10 dice, el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha. Y cayó, mire, nuevamente dice, cayó sobre la tercera parte de los ríos, sobre la fuente de las aguas. El nombre de la estrella es Ajenjo. La tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Acá nosotros vemos algo bien interesante, hermano. Recuerden ustedes que este toque de trompeta está hablando especialmente sobre los enemigos del mensaje de Dios. Dice acá la escritura, cuando nuevamente el Señor anuncia, nos recuerda que un día una gran estrella cayó del cielo. En el lenguaje bíblico la estrella significa ángeles. Dios nos recuerda que un día Lucifer con todos los demonios fueron arrojados acá a la tierra y cayó como una antorcha. Pero aquí también aparece, hermano, la obra principal que ha hecho el diablo, que lo hizo en Israel, después lo hace la iglesia cristiana, lo hizo con los judíos, después de la Edad Media, hasta el día de hoy. El diablo quiere, ¿cierto?, contaminar la tercera parte de los ríos y de la fuente de las aguas. El lenguaje bíblico, ¿qué representan las aguas? El lenguaje bíblico, el agua representa el Espíritu Santo acompañado de la Biblia. Jesucristo le dijo a la mujer samaritana, si tú bebes de esta agua, tú nunca más vas a tener sed, porque de ti van a brotar fuentes de agua de vida. En el libro de Apocalipsis, como en muchas otras partes de la Escritura, dice Dios, ¿cierto? El que tenga sed, tome gratis el agua de la vida. El diablo lo que hizo acá en este periodo, el diablo, todos nosotros sabemos que después la iglesia, en los tiempos de Constantino, pasado el año 300, la iglesia se unió con el Estado y comienza a formarse lo que hoy día nosotros conocemos como la iglesia católica. Pero la palabra de Dios, el diablo la fue poniendo amarga, porque dentro de la doctrina de esta iglesia que se unió con el Estado, la iglesia católica es una de las más antiguas, pero la iglesia de Jesucristo está antes, porque la iglesia de Jesucristo la fundaron Jesucristo con los apóstoles. 300 años después comienza a originarse cuando, según el poder político con el Estado, se comienza a formar que nosotros hoy día conocemos con la iglesia católica. ¿Y por qué las aguas hicieron amarga? Porque se empezó a dar una doctrina falsa. Comenzaron a entrar la adoración de ídolos a la iglesia, la intercesión de los santos, la adoración de reliquias y las principales creencias que eran parte de la Babilonia antigua, del paganismo, comenzaron a entrar dentro de la iglesia. Ahora, ¿por qué acá la escritura le dice que el diablo logró poner amargas estas aguas? Note que dice la Biblia que no pudo destruir el agua. No puedo hacer que el agua se extinguiera, pero sí contaminarla. El trabajo del diablo ha sido contaminar la verdad de Dios. Hasta el día de hoy, en casi todas las iglesias cristianas, hay doctrinas que son de origen pagano, que también el compromiso mío, como lo tenía otros temas, un día vamos a ver los principales vinos de Babilonia, ¿ya? La iglesia la fundó el Señor Jesucristo hace 2000 años atrás. Y de ahí para adelante hay organizaciones religiosas, pero la verdad la tiene Cristo, que está en su palabra. Y todo el que cree en el Señor Jesucristo y se arrepiente de sus pecados, nosotros nos vamos a salvar, mis queridos hermanos. Así que los árboles, ¿qué representaban? Israel. Después vemos la montaña, el imperio romano. Todos estos organismos que se han puesto a Dios. Después el catolicismo cae, ¿cierto?, en apostasía y se va efectuando cosas tan terribles como las inquisiciones católicas, comenzaron las cruzadas, asesinatos y tantas cosas, ¿cierto?, peleando con la religión. El versículo 12 dice, el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida, dice, la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas para que se oscureciera la tercera parte de ellos y no hubiera luz en la tercera parte del día, asimismo dice de la noche. Miren, nuevamente, si ustedes pueden darse cuenta, hermanito, que se toca la cuarta trompeta y nuevamente es herida la tercera parte del sol,
la tercera parte de la luna, la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciera. Esto está muy relacionado con el caballo apocalíptico que era de color negro. Hay un periodo que dentro de la historia se le llama el oscurantismo, la Edad Media, donde las personas no tenían acceso a estudiar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la gente no sabía leer y solo el clero podía enseñar la palabra de Dios, pero estaban dando un mensaje oscuro, no era el mensaje de la palabra del Señor. Muchas enseñanzas que no estaban de acuerdo. Por eso después se hace la reforma. Y la reforma, lo curioso es que son los propios sacerdotes y monjes católicos los que levantan la reforma, como John Hus, como Lutero y tantos otros, William Tyndale, tantas personas. La reforma nace en el seno católico, porque ellos se dieron cuenta que la Biblia decía otra cosa y la iglesia estaba enseñando otra cosa. ¿Y por qué se oscurece? En la Biblia la luz representa a Cristo. Jesús en el Evangelio de San Juan dijo, yo soy la luz del mundo, la luz espiritual. La palabra de Dios es una lámpara que alumbra. Acá dice que se oscureció, no pudo destruir nuevamente, oscureció el sol, oscureció, pero no destruyó la luz de Cristo. La luna, que representa la palabra de Dios, y las estrellas, que significan mensajeros, que son los que predicaban en la tierra. Yo le quiero decir algo, a pesar que el diablo, ¿cierto?, comenzó a oscurecer la verdad de Dios, la puso en latín, después ya el latín fue un idioma muerto, nadie entendía las misas, no se enseñaba la palabra de Dios y comenzó a haber esta oscuridad espiritual. Pero Dios siempre tuvo un remanente. Dios siempre tuvo un grupo pequeñito que alumbraba. Dice claramente que la luz se oscureció, no dice que se perdió. Dice acá la palabra de Dios que la luz brilló menos, pero la luz siguió brillando en las manos de hombres y mujeres que el Señor ocupó. Versículo 13 dice, y miré, oí, dice, un ángel volar por medio del cielo, que diciendo a gran voz, ay, 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 de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar, dice, para tocar o sonar los tres ángeles. Vienen todavía 3 toques de trompeta. Mi deseo es que el próximo estudio yo le voy a poner ahí toque de trompeta 1, 2, para que tú lo estudies de manera ordenadita. Mi deseo, ¿cierto?, que Dios está tocando las trompetas hoy día, que estemos alerta, no nos quedemos dormidos, examinemos la palabra de Dios. Cuando uno a veces no ha visto la luz por mucho tiempo, como le pasa a la gente que a veces se quedaron capturados en una montaña o en una mina, después la luz molesta. Pero que la luz de Dios no te moleste en tu vida, sino que la luz de Dios te pueda alumbrar para que lleguemos juntos, ¿cierto?, al reino de Dios. Que el Señor te bendiga y vamos a hacer una oración. Padre bendito que estás en lo alto de los cielos, Señor, te damos las gracias que podemos analizar la parte número 1 de este tema, las trompetas apocalípticas, Señor, que nos ayudan a removernos, a entender, Señor, qué realmente es tu verdad, Señor. Te pedimos que tú bendigas a los hermanos grandemente. Te queremos dar gracias por la lluvia que ha habido acá en Chile, Señor, y por las nevazones, porque si tú permites, como dice tu palabra, tú haces llover, da las bendiciones del cielo, que es la lluvia, Señor, la nieve. Te pedimos todo esto por el medio precioso que tenemos, nuestro sumo sacerdote, Cristo Jesús. Amén. Hermano, que se lo bendiga.